Bienvenidos, Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes, personas a las que os gustan los hombres musculosos en mallas y gente maja en general, al 19º programa de Marvelous, el podcast más excelsior dedicado a todo lo relacionado con el universo Marvel y mucho más. El único programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma, la montaña Bundagor, Kamartag y Kunlun. Damos la bienvenida al segundo sobrino favorito de la tía Petunia, el señor Cabrera. Bienvenido. Muy buenas. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? ¿La preparación y todo eso? Bien. ¿Mucho curro? Mucho miedo. Mucho miedo, yo también. También nos saluda un servidor, el señor Parra, también conocido como el chico invisible. Hoy me ha tocado ser la chica. ¿Qué le vamos a hacer? De camino al resumen. En el programa de hoy traemos probablemente una de las obras más trascendentes de la editorial Marvel, la trilogía de Galactus, 3 números con mucho que contar. Dada la magnitud de la obra de hoy, no por duración de la misma, sino por todo lo que presenta en ella y precisamente quiénes son sus creadores, el programa va a ser un poco diferente. Normalmente hacemos una biografía completa de los autores y solemos hacer un recorrido editorial del personaje a tratar, pero hoy, para poder mantener el formato habitual, vamos a limitar eso. Y vamos a hablar de Jack Kirby, de Stan Lee, pero hasta el momento en el que se meten los Cuatro Fantásticos, y sobre la primera familia también nos vamos a limitar al origen de la serie y la historia un poco hasta el momento de la llegada de Galactus. Ajustar los cinturones porque este Fantasticar se dirige ya a la zona negativa fantasma. Bueno, y vamos a empezar, como suele ser habitual, con los autores. Vamos a meternos con los autores, que son... dímelos tú, que no me acuerdo. Bien, antes de empezar voy a hacer un par de comentarios. Primero ya he dicho que este programa es un poco de yuyu. Sí, normal. Por el respeto a estos autores, ¿no? Yo creo que son dos de los más importantes del mundo del cómic. Y la carrera que llevan detrás. Efectivamente. Entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos y si queda mal, pues perdón. Hemos hecho lo más marvelosamente que hemos sido capaces. Eso es. Luego, solemos hacer normalmente los autores más o menos toda la biografía y además en orden. En este caso no va a ser así. Vamos a hablar exclusivamente hasta la creación de los Cuatro Fantásticos, hasta ese Cuatro Fantásticos número 1. Y además no los vamos a tratar de forma independiente, sino que vamos a ir saltando un poco de uno al otro, ya que sus vidas se van cruzando y separando a lo largo de toda su carrera. Me parecía más lógico hacerlo sí, no hacer toda la historia de uno y luego la del otro. Eso es. Ya que colaboran y trabajan juntos, tiene sentido. Y por último, citar un poco las fuentes. Mucha de la información, por no decir la mayoría, la he sacado de ese maravilloso libro que es Marvel Historia Jamás Contada. Y además también están muy bien los artículos que escribe Raymond Fonseca en los tochos de Saga Panini y los Cuatro Fantásticos. Bueno, nos saca un montón de cómics, también los de Spider-Man, etcétera, etcétera, y que son muy interesantes. Bien, tras este breve inciso... Es que hay que hacer un poco de explicación sobre... Claro que sí. Hay que hacer un poco de manual para este programa. Claro que sí. Bien, pues a diferencia de lo que solemos hacer, vamos a empezar con el dibujante. Empezamos con Jack Kirby. Nacido Jacob Kurtzberg en 1917, o sea que este año es su centenario, igual que Will Eisner también, que cumpliría 100 años este año. Y nace en una familia judía de ascendencia austríaca.
empieza a dibujar bastante de crío, un poco como una vía de escape. Recordemos que estamos hablando de la época de la Gran Depresión. Él mismo confiesa además que de crío era un poco matón y llegó a estar relacionado con alguna banda. Pero esto cambió un día que volviendo a casa se encuentra en el suelo con una revista pulp de ciencia ficción que tenía la portada de la ilustración de una nave espacial. Y esto pues le voló un poco la cabeza. Sí. Entonces a partir de este punto es cuando empieza a dibujar, es bastante autodidacta, fijándose pues en lo que hacían el resto de autores, sobre todo en tiras de prensa, etcétera, porque estaríamos hablando de finales de los años 20, todavía el cómic no había explotado como tal, más allá de las tiras de prensa, viñetas políticas, etcétera, etcétera. Entonces en el año 36 empieza a trabajar haciendo sobre todo, como digo, viñetas para tiras de prensa en varios periódicos. Y además va utilizando varios seudónimos por esta época, hasta que finalmente coge por el que sería conocido, que es este Jack Kirby. Decir que una cosa que se le suele echar bastante en cara es que se cambió el apellido por el tema de la ascendencia judía, intentando ir un poco de eso, y cada vez que se lo echaban en cara, esto es una cosa que le cabreaba bastante. Él nunca ha escondido su ascendencia judía, pero sí, no sé, a lo mejor sí que veía más prudente no utilizarla en los primeros años 20, pues es bastante posible, no lo sabemos. También, yo que sé, simplemente puede ser un artístico, ¿no? Porque, sí, fue cambiando bastante. Kurtzberg, a ver cómo te lo tienes que andar deletreando cada vez que te lo dicen, mientras que Kirby pues es más... De hecho, Kirby lo utilizaba sencillo. Bastante, y lo que iba cambiando en un principio era el nombre, que iba utilizando diferentes nombres. Bien, pues... a partir de esto empieza a trabajar en una de las pocas empresas, vamos a llamarlas, ya las mencionamos en el capítulo 1, las empaquetadoras de cómic o comic packagers, que eran estas empresas que se dedicaban a hacer cómics, pero exclusivamente lo que es el cómic. Luego ya se encargó una empresa de imprimir, hacer todas las impresiones, distribuirlo, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, había varias. La que mencionamos en aquel primer programa era esta Funnies, que es la que surtía a Marvel. Sí, los Funnies. Eso Funnies Inc. Y pues Jack Kirby empezaría a trabajar para una que se llamaba Eisner y Iger, que este Eisner del nombre era precisamente el de Will Eisner. Sí, nada más y nada menos. Se llama como los premios, ¿te has dado cuenta? Sí, qué cosas, qué casualidad. Bien, pues aquí ya empieza a hacer trabajos un poquitín más largos, más lo que serían cómics al 100%, alejadas un poco de las tiras de prensa tradicionales. De aquí se mueve a Fox, que era una de las muchas editoriales que estaban empezando a surgir por la época, ya con los superhéroes por bandera. Y aquí es donde conocería a Joe Simon, que fue un poco su compañero de fatigas durante un porrón de años. Sí. En Fox harían varias cosas juntos, como por ejemplo escribieron unos cuantos números de Blue Beetle de DC, que es un personaje que se creó en Fox, luego se vendió posteriormente a Charlton, y cuando Charlton fue comprado por DC, pues pasó a formar parte de... No sabía que era tan antiguo el personaje de Blue Beetle. Además, Simon estaba también en Funnies Inc., en la empaquetadora que surtía Temlik, como hemos dicho antes, y fue a este Joe Simon al que Martin Goodman contactó para intentar ahorrarse unos dineritos, y en lugar de pagar a la empresa para que hiciese cómics, contratar directamente a los autores. Entonces, Simon también dibujaba, pero se estaba centrando más en labores de guionista y de editor, y se llevó a Jack Kirby bajo el brazo, ya que era al parecer la persona con la que más cómodo estaba trabajando. Apenas unos meses después, tras un primer fracaso directamente para Timely o para Marvel, que fue este Red Raven, que fue el primer número era Red Raven, el número 2 directamente se cambió el nombre por la Antorcha Humana, es una cosa que pasaba mucho en aquella época. Sí. Pues ya crearían al Capitán América. La Antorcha Humana 2, ¿y dónde está el 1? Pues después de esto ya el Capitán América, y de ahí ya para arriba. Sí, ya va siendo la época. Bien, pues vamos a saltar a Stan Lee, porque más o menos sus caminos se cruzan en este punto. Hablamos un poco de sus orígenes. Stanley Martin Lieber nace en Nueva York en el año 22, en el seno también de una familia judía, en este caso de ascendencia rumana. Este no es uno de esos casos en los que obviamente no crece leyendo cómics, pero sí que era muy aficionado a la lectura, y particularmente al pulp y a las aventuras, y también al cine de aventurillas de la época. Creció queriendo dedicarse a la literatura, y bueno, pues era obvio que tarde o temprano iba a acabar trabajando para la empresa de Martin Goodman, cuya mujer era prima de él. Sí, queda todo en familia. Sí. Lo explicábamos en el primer programa un poquito. Efectivamente. Entonces esto ocurre justo cuando él estaba... tenía 16 añitos, creo, en este momento.
Había varios familiares más trabajando allí, no solamente este Martin Goodman o la mujer de él, que era, como digo, prima, como por ejemplo uno de sus tíos, que además también lo comentamos en el primer programa, me parece, que es el que se encargaba de meter a familiares en la empresa. Sí, una empresa familiar. Este tío era hermano del suegro de Martin Goodman y también era hermano de la madre de Stan Lee. Y fue la propia madre de Stan Lee la que le pidió, por favor, chaval, búscale algo y tal. Sí, este joven, que ya está mayor, que ya tiene 20 o así, ¿no? No, era jovencito, tenía 16, 17 años. Este ya tiene que ponerse a trabajar. ¿Ya? Y bueno, de hecho ya estaba trabajando, lo acababan de despedir de una empresa textil en la que estaba trabajando y pues le meten aquí. Además le meten en el departamento de cómics, donde en ese momento solamente trabajan 2 personas, Jack Kirby y Joe Simon. Así que Stan Lee entra y se dedica a hacer trabajos pues de asistente, de traer comida, cafés, limpiar las oficinas, vaciar ceniceros. Lo más parecido que hizo de trabajar en el mundo del cómic, por así decirlo, era borrar los lápices de las páginas ya entintadas. Una vez estaban entintadas. Poco a poco le fueron confiando más cositas, escribió alguna historia corta, y bueno, ya decimos que él quería ser escritor, empezó a colaborar en algún guión, y bueno, esta rutina cambió pues apenas un año después. Kirby y Simon descubrieron que Goodman les estaba robando dinero. Pero no sé si esto llegamos a contarlo en ese número 1. No, esto a mí no me suena. La primicia Marvelous para este programa. Sí, bueno, primicia. Bien, el caso es que una editora de otra compañía les comentó que Martin Goodman les estaba sisando dinero. ¿Cómo? Pues en teoría estos autores deberían estar cobrando un porcentaje de los beneficios de los cómics del Capitán América. Como creadores, me imagino, y ese tipo de cosas. No, pero bueno, formaba parte del contrato. A ellos le pagaban X dinero por página, sí. Y luego además de los beneficios de ese cómic, pues tenían un porcentaje. ¿Qué es lo que hacía Martin Goodman? Pues lo que hacía era reducir esos beneficios, encasquetando en esos beneficios pues un montón de gastos de la empresa más generales, sí. Y aplicables al trabajo. Sí, les contaba hasta los sacapuntas. Eso es, entonces sí, o las sillas o las mesas o lo que hiciese falta. Entonces cuando se enteraron estos, decidieron buscar una salida. Contactaron con un editor de DC que sabían que estaba interesado en su trabajo y se pusieron a trabajar en alguna cosa que pudiese venderles, sin dejar de trabajar para Timely. Entonces Stan Lee lo descubrió de aquella manera, porque Stan Lee era un poco el que les seguía a todas partes. Estamos hablando de un chaval, tenía 16, 17 años en este momento. Entonces estos se sacaban el tiempo donde buenamente podían para realizar este trabajo, aprovechaban las horas de comida. Entonces pues Stan Lee quería ir con ellos, estos le decían, no, tú quédate aquí, no, porque no me dejáis ir. Bueno, pues al final descubrió lo que estaban haciendo, uno se lo dijeron, y al de unos pocos días Martin Goodman les echó. En ese momento, tanto Kirby como Simon pensaron que Stan Lee se había ido de la lengua. Claro. Pero sí que es cierto que luego después acabaron bastante a malas, pero que luego después ya se harían amigos otra vez. Uh-huh. Entonces, bueno, en este punto es en el que se separan un poco otra vez los caminos de Kirby y Stan Lee. Vamos a ir primero con Kirby, si te parece bien. Uh-huh. Tanto Simon como Kirby acaban en DC, como habíamos dicho, y habían contactado con un editor de la época. Bueno, en aquel momento no se llamaba DC, se llamaba National Comics, donde tras algunos fracasos, pues pronto empiezan a encadenar varios éxitos, tanto en series superheroicas como en series de corte más tradicional. Uh-huh. En el año 43 Kirby es reclutado y tras un periodo de entrenamiento básico le mandan a Normandía, apenas un par de meses después del desembarco. Curiosamente uno de los superiores le reconoció y fue el encargado de varios trabajos que le venían muy bien por sus aptitudes como realizador de mapas y alguna cosita más relacionados con el dibujo. Es curioso porque el propio editor de DC supuso que Jack Kirby iba a ser reclutado, tanto él como Simon, como un montón de autores. Entonces a principios de los años 40 les pedía que adelantasen trabajo. Uh-huh. Y que hiciesen un montón de páginas para cuando no pudiesen trabajar. Uh-huh. En el invierno del 44 sufre una congelación en las piernas y tras varios meses en el hospital, de hecho se llegó a pensar que iban a tener que amputarle, pues fue licenciado con honor en el 45 y nada, poco después, poco antes de acabar la guerra. Tras la guerra, Simon y Kirby continuaron con su alianza, aunque como ya hemos mencionado en otros programas,
el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial para el mundo del cómic fue bastante jodido. Sí, un declive de las ventas continuo. Sí, el fin de la guerra, la caída del género superheroico, el libro de Warham, el Comic Code, o sea, Sí. todas estas son cosas que hemos mencionado, algunas las trataremos más en detalle en otro momento, pero bueno. Son unos 15 años, casi 20 de continua bajada. en Sí, ventas. de sequía total. Bueno, se dedicaron a hacer cómics de muchos géneros que aún aguantaban, como por ejemplo el oeste, el bélico, las aventuras y sobre todo románticos, cuya creación se le atribuye en casi todos los sitios en los que he podido ver a Simon y a Kirby con la aparición de la revista Young Romance. O sea, el cómic romántico lo inventaron ellos, se puede Fíjate. decir. A pesar de esto, el cómic seguía en caída libre y alrededor del año 55 esta unión se rompe de manera amistosa, fundamentalmente porque Simon decide intentarlo en el mundo de la publicidad. Haría alguna cosita posteriormente, pero se centraría exclusivamente en la... Sí, esto en que el mundo de la estábamos publicidad. comentando de Fighting American, yo creo que es de los 50 y estaban todavía juntos. Sí, eso fue una coña que hicieron. Sí, era una un poco- autoparodia casi. Sí, porque eso coincidió con el momento en el que Timely, en aquel momento Atlas, intenta recuperar al Capitán América, es un fracaso absoluto, y estos que estaban trabajando en, no recuerdo qué editorial era, dicen, no, vamos a hacer nosotros unos cómics de Capitán América como tienen que hacerse. Y se inventaron este personaje, este Fighting American, que es el Capitán América, Sí, básicamente. pero rehecho por los mismos autores, y la verdad es que funcionó relativamente bien. Desde luego mejor que el Capitán Sí, América de como Atlas. siendo mucho más autoconsciente y casi paródico, pues bueno, aquí lo tengo pendiente de leer, lo he pillado hace muy poquito, que se editó aquí la editorial Es Kraken, Ediciones ¿no? Kraken. Ujú, Sí, salió en su momento por 35 euros ujú. y ahora lo podéis encontrar saldado por bastante menos, ¿eh? Por 15 euritos esto lo tengo cazado. Ujú. Un tomazo muy interesante del de Fighting American de Joe Simon y Jack Kirby. Bien, pues decíamos que Simon se va al mundo de la publicidad, pero Kirby no se da por vencido. Él quiere seguir haciendo cómics y trabaja para varias editoriales. Ya estamos en una época en la que lo que más ocurría es que eran trabajos de freelance. En general, la mayoría de autores. Entonces trabaja para varias editoriales, entre ellas DC y también Atlas, la pre-Marvel de los años 50. Pasamos a Lee una vez más, All Over Again. Volvemos a Stan Lee. Sí, con la partida de Simon y Kirby que hemos mencionado antes, se quedó como jefe y prácticamente único trabajador de Timely. Los primeros años fueron bien, la integración de Fanny se convertía a Lee en editor en jefe de un nutrido grupo de dibujantes y las historias pues gustaban y se vendían bastante bien. Insisto en remitir al primer programa en el que hablábamos un poco de esta época. Sí. Sí, ahí explicábamos todo lo que tenía que ver con Timely y en el segundo hablábamos de Atlas. Sí. Al igual que le pasó a Jack Kirby, a Lee le tocó ir a la guerra. En este caso como iniciativa propia, ya que él mismo se alistó en el 42 después de que varios de sus dibujantes fuesen reclutados. Sin embargo, Lee tuvo bastante más suerte, ya que en cuanto se supo que era escritor, pues le pusieron a redactar manuales, artículos sobre cómo usar fusiles, cómo funcionaban los tanques, incluso recomendaciones para no contraer enfermedades venéreas, o sea, de todo. Llegó a escribir alguna historia del Capitán América por esta época que mandaba por correo a la redacción en Timely, y es bastante curioso porque aparecía acreditado como el soldado Stan Lee. El soldado Stan Lee. Sí. Como digo, tuvo bastante Está en suerte. el soldado Lee. Sí. En aquel momento. Tuvo bastante suerte porque todas estas tareas las realizó desde suelo americano. O sea, no llegó a salir de suelo americano. Pues sí, la verdad es que tuvo potra. Al terminar volvió a Timely, que había cambiado bastante y había mucha gente nueva. Retomó su trabajo como editor jefe, pero como hemos dicho antes ya, pues la cosa empezó en caída libre. En esta época fue cuando empezó a ganarse esa fama un poco de playboy millonario, iba a fiestas, vivía en un hotel. Oye. Sí, no le iba mal al muchacho. Pero bueno, a partir del año 47, donde empieza ya la debacle total, también esto lo comentamos me parece en el primer programa, es cuando Guzmán encuentra en un armario un exceso de producción de páginas, porque Stan Lee está todo el rato pidiendo páginas, aunque no fueran capaces de publicar más, pero da igual, que los dibujantes siguiesen haciendo su trabajo. Sí. Y esas páginas se almacenaban para, si en un momento dado necesitaban sacar material, ya se etcétera. editará. Entonces Martin Guzmán encuentra el armario con todas estas páginas
Creo que llegan a decir que tiene como, no sé si eran $100,000 en material sin publicar, y empiezan los despidos. Tenemos esto aquí, tenemos a gente dibujando. Pues ya iremos sacando esto que tenemos aquí acumulado. Claro, los dibujantes se chinaron bastante, o sea, he trabajado más de lo debido y por eso me echas, no tiene mucho sentido. Y le cogieron bastante tirria a Stan Lee, aunque Stan Lee en esta época lo pasó bastante mal personalmente porque muchos eran colegas. Sí, seguramente le daría por empezar a llevar gafas de sol de día. Y sí, esas cosas. Bien, como digo, los despidos ya fueron muchos y variados. Y durante... Pues de día y de noche quería decir, pero de día es normal. Sí. Pero bueno. Y durante ¿Se me entiende? Sí, se ha entendido perfectamente. Y durante los 50 la cantidad de gente que trabaja para Lee pues llega a números casi negativos. Durante esta época, como hemos dicho antes, era más habitual tener a freelance trabajando, y como hemos dicho antes también, uno de estos sería Jack Kirby, que volvería a establecer relaciones con Lee y hacerse coleguillas otra vez. No encontré en ninguna parte cómo arreglaron sus cosas o cómo quedó la cosa o qué es lo que pasó. No habría cámaras en el momento cubriendo todo. Sí, no, y aparte, pero tampoco, así como se sabe que Lee, o que mejor dicho, que Jack Kirby siempre culpó a Stan Lee hasta este momento de que Martin Goodman se enterase de lo que había pasado. No hay nadie que diga que cómo se hicieron las paces o qué es lo que pasó. Pero sí que es verdad que tuvieron muy buena relación durante esta época. Sí. Bien, pues durante finales de los 50, Kirby, con ocasiones con Lee al guión, se encargó fundamentalmente de lo que funcionaba en esa época, que eran los cómics de monstruos. O sea, Godzilla lo había petado muy fuerte, y entonces pues salían un porrón de cómics de monstruos. Algunos de ellos incluso han perdurado hasta hoy, algunos de los personajes creados. 54 creo. Yo creo que sí. Pues como digo, algunos han perdurado hasta ahora, como por ejemplo Groot, es un personaje que se creó en esa época. Sí. O Fin Fan Fun, el maravilloso villano. Ya lo trataremos cuando hablemos de Nextwave. Sí, cierto es. Trataremos sobre Fin Fan Fun. Cierto es. Y que actualmente aparece en la serie esta, ¿no? Donde acechan los monstruos o algo así, creo que se llama al final en castellano. No sé cómo lo han llamado. La de Monsters Unleashed. No sé cómo lo han traducido. Monstruos que acechan. Habrá que echarle un ojo. Sí. Bueno, pues esto ya te digo que cambiaría drásticamente con la llegada de los Cuatro Fantásticos, y así quieres pasamos a hablar de la génesis de estos dos personajes, de estos cuatro personajes. Con eso de que has dicho dos personajes vamos a tener que grabar todo esto otra vez, ¿eh? Bueno, y vamos con ¿de dónde surgió la idea? O la inspiración para realizar este cuarteto de personajes. Bien, pues recordemos, estaban ya trabajando juntos Jack Kirby y Stan Lee, y cuenta la leyenda que estaba Martin Goodman jugando a golf con un editor de DC. Dependiendo de dónde lo leas, el editor cambia, y a veces es Jack Leibovich, a veces es Irving Donenfeld. Seguramente hasta que sea golf. Sí, también puede ser. En un club de caballeros o algo así. El caso es que este editor, sea quien sea, le comentó a Goodman que el cómic que más se vendía, en DC evidentemente, era la Liga de la Justicia, que era un cómic grupal. El tema es, no sé si esto fue así realmente, o puede también que fuese idea propia de un poco lo oficial es esto. Sí, es lo que se suele decir. Igual fue idea de Goodman. Tampoco hace falta ser un genio para saber cuál es el cómic que más se vende de la competencia. Sí, al final habría listados incluso en la época de qué era lo que más demandaban las librerías. Sí. El caso es lo que sí que se sabe a ciencia cierta es que es el propio Goodman el que le dice a Lee, que recordemos en ese momento es su
su editor en jefe y el que escribe la mayoría de los guiones, Ujú. que haga un cómic nuevo con un grupo de superhéroes. Ujú. Lee realmente ya llevaba bastante tiempo barruntando que quería dejar los cómics, no se sentía a gusto con lo que hacía, el hecho de que fuese Martin Goodman también el que le dijese lo que tenía que hacer tampoco le hacía mucha gracia. Claro. Qué cosas. El caso es que estaba pensando en dejarlo y además no olvidemos que lo que quería es ser escritor, vamos a decir entre comillas, serio. Él quería escribir la gran novela americana. Eso es. Y Por lo menos. Y el tema de los monstruos pues tampoco es una cosa que le gustase demasiado. Ujú. Sin embargo fue su mujer la que le convenció y dijo que pues que aprovechara. ¿Cuántas veces pasa esto, eh? Sí, ¿verdad? que si ya sabía que iba a dejar el mundo del cómic, pues que aprovechase esta última oportunidad para hacer el cómic que él querría hacer, que se deje de leches de lo que dice Martin Goodman Sí. y que haga lo que él considera que debería hacer. Ujú. Que después de todo no puede hacerle ningún mal. Si sale mal, pues como se va a ir igualmente, pues no pasa nada. Total, ya lo iba a dejar. Que por lo menos haga algo que a él le guste. Ujú. Bien, entonces descarta el plan inicial. No estoy seguro si era el plan sugerido por Goodman o no, que era de hacer una Justice League a la Marvel, metiendo pues a Namor, a la Antorcha Humana y al Capitán América. Sí, que eso es curiosamente terminaría haciéndose Sí. con retrocontinuidad Sí, con sí. nuestro amigo Roy Thomas. Sí, sí. Y empieza a dar forma a estos personajes, metiendo lo que le interesaba y eliminando de la ecuación las cosas que no, respecto a todo lo que sería el canon superheroico. Serían 4 protagonistas, 4 personajes definidos y bien diferenciados entre sí. Se olvidaría de los trajes, nada de disfraces, de trajes clásicos de superhéroes. Recordemos con la aparición de Superman, que además, si no recuerdo mal, se inspiraron en el traje de los forzudos de circo para hacer el disfraz de Superman. Si recordáis las ilustraciones de Forzudos de Circo, pues iban con esa especie de calzoncillos, Sí. Una camiseta de tirantes, unas mallas, unas botas, un Y- cinturón. Y desde entonces, pues todos los personajes, todos los superhéroes habían aparecido, habían tenido algún disfraz característico. Bueno, pues aquí no, nos lo olvidamos. Se centraría en las tramas de la propia relación de estos personajes. También se olvidaría de las identidades secretas y de las dobles vidas. Los personajes sí, no tienen luego un nombre. Sí, un nombre en clave un Un poquito. nombre en clave, pero realmente luego se llaman así entre sí. Entre ellos y se todo el llaman mundo, por y su todo el mundo lo nombre. reconoce además. Nada de dobles vidas, como digo. Y además sitúa la acción en una ciudad real, como es Nueva York. Que además una ciudad que Stan Lee siempre le ha gustado mucho. Además es neoyorquino él. Ujú. Pues como ya digo, o sea, elementos que huyen del convencionalismo típico del género clásico de superhéroes, o por lo menos el que se publicaba hasta esa época. Lee le pide a Kirby que lo dibuje, y dado que era el que más confiaba por esta época, ya lo hemos explicado también cuando hablamos del segundo programa, pero no sé con qué lo dijimos, pero bueno, cuando estaba floreciendo Marvel, Sí. Kirby y Ditko eran los únicos autores que podían tener identidad propia y el resto de autores tenían que imitar a Kirby. Sí. Todos los demás. Sí, creo que lo mencionabas por ahí. Ujú. Bien, pues como digo, Kirby dibuja este número y aparece, este número 1 de los 4 Fantásticos aparecería por fin en tiendas el 8 de agosto de 1961. Sería el cómic que daría inicio a la Marvel que conocemos hoy en día, y además sería un éxito tal que daría pie a toda una retahíla de nuevas creaciones que fueron saliendo durante los próximos 5, 6, 7, 8 años Sí. por estos dos autores también. Y bueno, si quieres empezamos ya lo que sería en qué consistía o de qué iba este número 1 de los 4 Fantásticos. Me parece muy bien. Pues para hilar un poquito,
decir que Stan Lee en la época llevaba 20 años trabajando para la compañía y estaba ya bastante desencantado, así que según cuenta, como hemos dicho, decidió hacer por una vez una historia que le gustaría leer a él, en lugar de hacerla pensando en agradar al público como venía haciendo hasta el momento. Y aquí también es un poquito donde empieza el tema, porque según Stan Lee, él hizo una sinopsis del primer capítulo que envió a Jack Kirby. Kirby hizo los dibujos y los envió de vuelta a Lee, que añadiría los diálogos, creándose así el famoso método Marvel de hacer cómics, que creo que hemos mencionado un poquito alguna vez. Sí, lo hemos mencionado. Si quieres lo explico un poco más en detalle. Sí. Porque precisamente en un artículo de Ramón Fonseca, creo que era en un número de Spider-Man, de estas ediciones que están haciendo, lo explicaba muy bien. Básicamente Stan Lee hacía una pequeña sinopsis de qué iba a ir el número y se lo pasaba al dibujante. Uh-huh. El dibujante se encarga de convertir esa historia en una historia en cómic, quiero decir, Entonces el tema es que tenía que coger esa historia y convertirla en viñetas. Eso es. No venían los diálogos, la mayoría de ellos era una historia. Y decía, esta página va a tener tantas viñetas. El estilo del formato clásico de cómic que podemos entender, de viñeta 1, panel tal, sí, pasa esto, el diálogo es tal. No. Una sinopsis, digamos. Eso es. Entonces, cuando el dibujante lo había hecho, se lo pasaba a Stan Lee otra vez y Stan Lee metía los diálogos. Se encargaba de dialogar toda la historia, pues un poco con lo que se le iba ocurriendo, basándose por una parte en lo que veía en los dibujos, sí, como lo que tenía él como un poco historia. Lo que hacíamos nosotros cuando no sabíamos leer y nos pasaban un cómic. Dicen, pues yo creo que le está diciendo tal. Sí, pues eso mismo. Luego se lo pasaba al rotulista que se encargaba de pasar estos diálogos a tinta, y de ahí iba el entintador que se encargaba de pasar a tinta el resto del dibujo. De ahí ya pasaba al colorista, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, es un poco extraño. Pero curiosamente funcionaba. De hecho, se estableció como el método Marvel y es el que llevó la compañía durante bastante tiempo. Durante un porrón de años, sí. Durante todo el tiempo que estuvo Stan Lee guionizando. Luego con algunos era más o menos, dependiendo del dibujante, pues Stan Lee tenía que hacer más guiones o menos. Uh-huh. En el caso es bastante curioso, porque en el caso, lo menciono en el de Spider-Man, porque llegó un momento en el que directamente las historias eran del propio Ditko. Como quien dice, sí. Entonces Ditko hacía el cómic entero sin los diálogos y se lo pasaba a Stan Lee, y Stan Lee tenía que dialogarlo como buenamente podía, sin saber exactamente. De hecho, también, no sé si por la época o posterior, hay veces en las que en los créditos aparece un guionista, un dibujante y un dialoguista. Uh-huh, sí. Vete a saber si era una tercera persona. Sí, pero eso pasaba ahora. Cuando hablamos, por ejemplo, de Brian K. Vaughan, ya comentamos que sus primeros trabajos fue de dialogar los cómics. Los cómics, uh-huh, que ya estaban hechos y dibujados, se encargaba de hacer los diálogos. Uh-huh. Bueno, nos habíamos quedado en qué se supone que Stan Lee mandó esta sinopsis a Jack Kirby le mandó los dibujos y él después añadió los diálogos. Pero Jack Kirby, en entrevistas ya muy, muy posteriores, mantenía que Stan Lee sí que escribió los diálogos, pero la sinopsis era suya, o como poco influenciada por él. Uh-huh. Que él había estado presente mientras él preparaba esta sinopsis y había estado también aportando ideas. Es algo que no suena muy descabellado, porque Jack Kirby en los 50, como habíamos dicho, que había estado trabajando en DC y hizo una serie llamada Challengers of the Unknown. Uh-huh. Sí, es una serie bastante curiosa, además, porque la co-creó con otro autor y ese otro autor a veces varía. O sea, no se sabe exactamente, uh-huh, quién fue, si fue Joe Simon o hay otros por ahí en liza. Y además es que la premisa de esta serie pues era una serie que eran aventureros científicos, uh-huh, lo que recuerda poderosamente la premisa de precisamente Los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, yo creo que para quitarnos de polémica sobre si la serie es más creación de Kirby o más creación de Stan Lee, yo opino que lo más justo es lo que hacían en la época, que era considerarla de ambos por igual. ¿No cree, señor Cabrera? Sí, bueno, luego hubo bastantes problemitas con Jack Kirby, porque ya lo hemos mencionado más veces también, pero a Jack Kirby en Marvel se le ha tratado bastante mal. Uh-huh. Las cosas como son, ahora ya las cosas están muy arregladas con los familiares. Sí. Pero se le trató bastante mal, no se le dio crédito por un montón de creaciones que sí que se sabe a ciencia cierta que fueron suyas, como por ejemplo Silver Surfer, que lo mencionaremos después, sí, pero esa es una creación exclusivamente de... Sí, eso Kirby. Lo añadió Jack Kirby, o sea, esa sinopsis de... No aparecía ningún heraldo, ni nada, y lo metió él. Uh-huh. Lo hablaremos después cuando lleguemos a la historia. Sí. Bueno, pues ya vamos a ir al origen. Al igual que muchos otros, el origen de Los Cuatro Fantásticos ha sido revisitado y reinventado en multitud de ocasiones. Ahí tenemos las diversas adaptaciones cinematográficas, la de principios de los 2000, o la más reciente, en la que cambiaban la famosa tormenta de rayos cósmicos por un tema multidimensional con discutible resultado. Sí,
ese, por hacer un inciso, Sí, se utiliza más o menos, no exactamente igual, pero se utiliza el origen que se les dio en Ultimate Fantastic Four. Se cambió más o menos cuando se hizo Ultimate Fantastic Four a principios de los 2000, se hizo con esto. Se utilizó la zona negativa, como que cuando pasaban a través de la zona negativa obtenían los poderes, y más o menos es lo que se utiliza en esta película bastante bien. Sí, y por no mencionar la adaptación esa noventera que hubo, que ni siquiera se llegó a estrenar en cines. ¡Qué maravilla! Ya que se hizo por la típica historia de mantener los derechos de la franquicia, que esa ya es para darle comer aparte, pero esa es otra historia y debe ser contada en otro momento. Sí. También incluso en los dibujos animados pudimos ver su origen y por supuesto en los cómics. Por mencionar algunas revisitaciones al origen más recientes, entre muchas comillas, podríamos hablar de la versión de Jim Lee dentro de aquello que se llamó Heroes Reborn, o un origen más adaptado a tiempos actuales, de nuevo entre comillas, como fuera el que tuvieron en la línea Ultimate, por decir algunas. Pero vamos al que nos ocupa hoy, el de su primera entrega en noviembre de 1961. Pongámonos en situación. Nos encontramos en la Guerra Fría, y pasarían años antes de que Estados Unidos ganase la carrera espacial poniendo al hombre en la Luna en 1969. En la primera entrega, Los Cuatro Fantásticos se nos presentan escasas... Es en 69, ¿no? Que me has mirado, hijo. Sí, no he dicho nada. En la primera entrega, Los Cuatro Fantásticos se nos presentan escasas viñetas y pocas páginas a nuestros protagonistas, el científico Reed Richards, los hermanos Sue y Johnny Storm, y el valiente y experimentado piloto Benjamin Grimm. Nuestro cuarteto protagonista ha tomado una determinación: colarse en la Estación Espacial Americana y ponerse en órbita con un cohete experimental. Hay que decir que esto lo hacen pese a mostrarse reticente Benjamin Grimm. Sí, sobre todo Ben es el que no está muy de acuerdo con la idea. Y fíjate, precisamente, el que no quería ir, lo que le pasa. Y que el cohete era un diseño del propio Reed Richards. Todo esto con una motivación que a día de hoy puede resultar muy curiosa: hacerlo antes de que lo hiciesen los rusos. Sí, amigos, el objetivo de los Cuatro Fantásticos consistía en darle la victoria en la carrera espacial a los Estados Unidos. Un objetivo muy... A mí me parece maravilloso. Genial. Las consecuencias de este accidentado paseo espacial se convertirán en historia del cómic. La cabina de la nave no estaba debidamente protegida y nuestros protagonistas serían irradiados con los ya míticos rayos cósmicos. De vuelta a la Tierra, sobreviven al estrepitoso aterrizaje /estrelle para descubrir que han obtenido poderes. Reed Richards es capaz de doblarse y estirarse cual goma. Sue puede volverse invisible y generar campos de fuerza, aunque no sé si lo de los campos de fuerza lo puede hacer desde el principio. Creo que eso vendría un poco después. Johnny puede volar e incendiarse a sí mismo y controlar estas llamas, y Ben Grimm ahora es la cosa, un ser de piedra con una fuerza descomunal y un aspecto que deja un poquito que desear al pobre. Es bastante curioso porque... parece que va a ser villano o algo así. Es que al principio, lo decía el propio Stan Lee, creía que entre los personajes hubiese problemas, o sea, que no se llevasen bien todos entre ellos. Y si tú lees estos primeros cómics, pues ves cosas que te pueden chocar porque luego se han obviado un poco. Sí. Entonces, en la primera reacción, en este momento, cuando vemos cómo se convierten y cómo descubren sus poderes, tenemos la típica escena en la que Ben Grimm le echa la bronca o la culpa. Sí, según se va enfadando, además se va transformando, sí, me parece. Le dice, te va a partir la cara y tal, que esto nos puede sonar un poco más normal. Sí. Pero lo que no suena tan normal es la reacción de Reed Richards, que dice, tú a mí me dices que te pego ya. O sea, es un poco extraño, ¿no? Porque... A mí no me dices tú nada. Sí. Bueno, en su primera entrega vemos al grupo unirse para enfrentarse a una gran amenaza, que no es ni nada más ni nada menos que el Hombre Topo. No sé si es su primera aparición, además. Imagino que sí. Sí, lo que pasa es que lo que hacen es aprovechar todo el tema de los monstruos que habían estado llevando hasta ahora en esta, pues la isla de los monstruos, donde aparecen un montón de monstruos y tal, y tenemos al Hombre Topo un poco de jefe. Y la historia del origen se nos cuenta en un flashback. Sí. Lo que me ha resultado una narración muy dinámica para estar hablando de los años 60. Sí, porque nos presentan ya los personajes convertidos y cómo creo se que juntan. Una señal, ¿no? En plan de nos tenemos que reunir. Y se juntan, y nada más juntarse, pues pasan a contarnos todo el tema de la nave y cómo consiguen los poderes en flashback. El éxito inesperado de este primer número de Los Cuatro Fantásticos fue el punto de inflexión por el que Stan Lee decidió quedarse en la industria. Un dato curioso es que en el número 3 de la colección ya le incluyeron sobre el título el mejor cómic del mundo. Creo que al principio ponía The Best Comic of the World. Sí.
y luego ponía World's Best Comic Magazine. Sí. No, vamos, al final decía lo mismo. Ahí tenemos a Stan de Man Lee derrochando humildad, amigas y amigos. Bueno, al final sí que tuvo que transigir en algunas cosas y acabó poniéndoles estos uniformes. Que... Sí, en los 2 primeros números vamos a decir que van de calle, y ya en el tercer número sí que aparecen con uniformes. Pero sí que son uniformes muy diferentes, muy simples. Sí, esto prácticamente unos buzos. Al final estamos hablando de una época en la que los cómics tenían este correo de los lectores al que mandaban un montón de cartas, y al final pues tenían ese feedback un poco más lento que el que tenemos hoy en día con las redes sociales. Pero una de las cosas que más le pedía a la gente es, el cómic está muy bien y tal, pero ¿dónde están los trajes y tal? Entonces al final Stan Lee tuvo que transigir. Tuvo que transigir, pero lo que hizo fue, en lugar de darle un traje distintivo a cada uno de los personajes, darles un uniforme. No deja de ser, creo que en algún momento lo comparaba con buzos. Sí. De trabajo. Viene a ser eso. Y todos iguales, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a saltar un poquito, porque en el número 4 aparecería en la colección un viejo amigo de Marvelous, Namor, el hombre submarino. Y saliéndome un poco del tema, señor Cabrera, sabes que se acaba de editar la etapa de John Byrne de Hulka. Estamos hablando del cuarto número de los Cuatro Fantásticos. Pues en esta colección de Hulka, en el número 4, se dice algo en plan, bueno, este es el número 4, así que ya sabéis lo que toca, un héroe de la Golden Age como invitado especial o algo así. Lo que debe ser una referencia precisamente a esta aparición de Namor un personaje de la Golden Age en el cuarto número de los Cuatro Fantásticos, y que vete a saber si ha pasado más veces en otras colecciones. Puede ser. Sí, antes se decía, luego más adelante se decía que en el número 2 tenía que aparecer Spider-Man, me parece. Sí. Y en el siguiente número, en el quinto, tendremos a otro gran villano de los Cuatro Fantásticos, que no es otro que el Doctor Muerte. El origen del Doctor Muerte se nos cuenta precisamente también en uno de los anuales de los Cuatro Fantásticos. Sí. Al principio la serie sería bimestral, pasando a ser mensual a partir del número 16, y también al principio las aventuras serían más contenidas dentro de cada número, pero poco a poco tenderían a desarrollarse a lo largo de varios números, lo que daba más riqueza y epicidad, como es el caso de la trilogía de Galactus que os traemos hoy, por ejemplo. Muchos conceptos y personajes que terminarían teniendo mucho peso en el universo Marvel se nos van a presentar en esta colección y primeros números, no solo cosas ligadas a los Cuatro Fantásticos como el concepto de la zona negativa fantasma. Ahí nos escuchan, ¿eh? Sí. O las partículas inestables de las que están hechas los trajes. También vamos a ver la belicosa raza alienígena Skrull ya en su segundo número, con ese mítico final que acabarían convertidos en vacas que ha traído cola. La serie va a estar planteada como una serie de aventuras, en lugar de la epicidad a la que estaban acostumbrados los lectores de superhéroes de la época, aunque también vamos a tener epicidad. El alma de la serie va a ser esa faceta de exploradores que tiene esta primera familia, y cómo a pesar de sus poderes no dejaban de ser humanos y por lo tanto falibles con sus virtudes y sus defectos. Creo que en la época es lo que más cautivó a los lectores y le mostró a Marvel un camino a seguir que más o menos se sigue incluso a día de hoy. Sí, lo siguió a rajatabla, vamos. Es lo que la diferenciaba además de la competencia. Y ya pegando un salto de gigante, en el número 45 de la colección se nos va a presentar a la raza de los Inhumanos. Vamos a aprovechar para autorrecomendarnos. Si queréis saber más sobre los Inhumanos, podéis escuchar nuestro programa sobre Marvel Knights Inhumanos. No recuerdo ya qué número es porque ya vamos casi 20. Y precisamente el principio de esta trilogía comienza cerrando un cliffhanger en el que había quedado el número anterior relacionado precisamente con estos Inhumanos. Pero andaremos en eso en la parte en la que ya tratemos la historia de la trilogía en sí. Quería comentar algunas cosillas más que no pasan antes de esta llegada de Galactus, pero sí pasan en los 10 primeros años de la colección. Otras apariciones que van a tener mucho peso en el universo Marvel, como es la aparición y la creación de la raza de los Kree, que estaría enfrentada con los Skrull. También aparecería en la colección Adam Warlock, sería creado aquí, que en principio sería mencionado como él. Him. Y también Pantera Negra. Pantera Negra aparecería primero en los Cuatro Fantásticos, siendo el primer superhéroe afroamericano. Habría antes, pero vamos a decirlo mainstream, por ejemplo. Sí, es que es curioso porque, a un inciso, no lo comenté cuando hablamos de los Inhumanos, pero parece ser que, luego no sé si esto será cierto o no,
Pero en teoría, tanto los Inhumanos como Pantera Negra fueron personajes que fueron creados, en teoría, insisto, para tener su propia colección. Pero igual se les presentaba aquí, ¿no? ¿Eso querías decir? Lo que pasa es lo que ya hablamos en el programa, en el segundo programa. En este momento, la que se encargaba de distribuir los cómics de Marvel era National Comics, entonces tenían un tope de cómics que podían distribuirle al mes, digamos. El tema es vuestros cómics venden y los vamos a seguir publicando, vale. Pero sois la competencia, tampoco vamos a daros excesivamente cancha, así que solamente podían publicar un número que creo que oscilaba, en principio creo que eran 8, luego antes de que ya les llamasen la atención los de antimonopolios, pues al final lo abrieron, creo que estaban publicando 16. El caso es que pidieron poder sacar más números, no se lo concedieron, pero en teoría tanto Pantera Negra como los Inhumanos iban a ser series independientes, y como no pudieron sacarlas, estaban acogida dentro de las series que ya tenían, tuvieron que aprovechar y meterlas en los Cuatro Fantásticos, que como era el que más vendía, luego ya sería Spider-Man el que despuntase, pero durante la primera época el cómic que más vendía los Cuatro Fantásticos, sí. Pues era donde metían la mayoría de todos estos conceptos de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Bien, pues hasta aquí un poquito la historia hasta ahora. Bueno, ¿y cómo se les ocurrió? ¿Cómo se gestó esta trilogía, en concreto la trilogía de Galactus? Muy bien. Bueno, pues primero esta trilogía comprende los números 48, 49 y 50 de los Cuatro Fantásticos, aparecidos entre marzo y mayo de 1966. En realidad la historia de Galactus podríamos decir que solo son 2 números completos, porque la primera mitad del número 48, que como has dicho antes es la conclusión de la saga de los Inhumanos. Sí, que acaba como el Rosario de la Aurora. Sí, empezó en el número 44 y en el número 50 pues la historia de Galactus acaba a la mitad y la otra mitad es otra cosa. Johnny Storm Goes to the University. Sí. Esto empezaba a ser... Me lo he saltado para hacer el programa, ¿eh? ¿Sí? Sí, no me lo he terminado de leer. Muy bien. Me ha parecido que no iba con lo de hoy. Sí, iba a comentar que esto empezaba a ser bastante común en los cómics que hacía Marvel. Por un lado se tenía cierto formato de serial, de lo que sería un serial, esto iba avanzando y iba terminando cuando terminaba, más que historias cortas autoconclusivas, y además si en el mismo número acababas uno y empezabas el siguiente, pues te asegurabas el interés de los lectores, conseguías un efecto similar de las 1001 noches, ¿no? Sí, por poner un símil. Y es que eso, no tenías todo completo, o sea, tal y como está planteado, pues eso, tienes el final del anterior y el principio del siguiente. El principio de la siguiente. El otro es el nudo, tampoco te vale. Claro. Y el otro tienes el desenlace y el principio de la siguiente para engancharte. Sí, era una... Vamos, para vender los cómics, claro. Ya series, seguidos. Sí, seriales, ya eran seriales. Ya no como estaba hasta la época, que igual era una aventura, una grapa. Sí, o incluso en la Edad de Plata directamente, en una misma grapa, te venían 4 historias autoconclusivas. No, ahora ya, pues era, como digo, seriales. Bueno, pues como se acercaba el número 50, querían hacer una historia importante. Y fue el propio Stan Lee el que optó por hacer que los protagonistas se enfrentasen a un dios. Un dios o un ser supremo, o como queramos llamar. Ya había barajado esta opción antes, al parecer, pero siempre la había desechado. Kirby es el que se encarga de darle el diseño a este personaje. Siempre se suele decir que Stan Lee quería sacar a Dios, a Dios en los cómics Marvel. Sí. Pero que como que desde... Tenía cierto miedo, sí. Y desde la editorial como que a ver qué vas a hacer con esto, ¿no? Sí, hay una anécdota bastante curiosa que creo que la comentamos con el tema de lo de Doctor Extraño, aunque no fue Stan Lee, creo que fue Roy Thomas, ahora no me acuerdo. El tema de que metieron a un personaje que era Génesis pero escrito al revés y
y la gente se chinó mucho y entonces el propio autor mandó una carta haciéndose pasar por un cura diciendo que la historia era muy buena y que no ofendía a nadie. ¿Esto lo habíamos contado aquí? Sí, en el número de Doctor Extraño. Creo que íbamos a comentar en el Doctor Extraño. No estoy muy seguro yo, ¿eh? ¿No? Puede que no. No sé, Bueno, cuéntalo por si alguien no lo conoce. No, pues es esto. Pero básicamente es eso. Ya ¿no? lo he dicho, sí. Con eso ya. Es muy vale. curioso, es muy curioso. Y Sí. una más que siempre se le da, siempre se dice, ¿no? Que esa G, que no era de Galactus. Sí, que la de G, God. por hacernos la idea, el personaje de Galactus, aparte de su rocambolesco diseño, tiene una G gigante en el cinturón. Y se hacía, pues eso, que esa G podía ser de God y no de Galactus, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, esto incluso lo vimos que cuando comentamos el de Marvels, cuando el número 2, creo que es el que está centrado Sí. prácticamente todo el número. El número Sí, 3 ahí es- estuvimos hablando bastante de esto. Ujú. Bien, pues decía eso, que el diseño Kirby se encarga de hacer el diseño del personaje y también se encarga de crear al Heraldo, esta estela plateada, que es idea total de Kirby. Cuando Stan Lee hace los bocetos del guión, este personaje no aparece. Y él es el propio Kirby el que dice que, bueno, pues que si este es una especie de dios, podría tener un heraldo. Y Sí. crea esta estela plateada. Un Mesías, un poquito, ¿no? Sí, crea esta estela plateada que en un principio iba a tener mucho menos peso, pero que según iba avanzando Sí, que al la principio historia, solo iba a ser eso, Heraldo, de en plan, que viene, que viene. sí, un poco lo que pasa en ese primer número y ya, pero luego va ganando protagonismo, luego lo veremos. Bueno, y esto sería un poco cómo se gesta el proyecto. A mí Estela Plateada hay que decir que es uno de mis personajes favoritos de Marvel, por mucho que haya gente que diga que es un Yorika y un emo y lo que tú quieras. Pero bueno, depende también de quién lo lleve. A mí me parece que como concepto Sí, la idea es muy buena. la idea es buenísima. Sí que es verdad que es un personaje que ha sido retconeado. Chapo a Kirby. Ha sido retconeado 800.000 millones de veces. O sea, porque... Para quien no sepa lo que es retconeado. Pues que han cambiado su origen y... La han nerfeado. Sí, y a veces pues no sabe cosas y luego sí, y en teoría cosas que no... Que A dice veces tiene unos poderes y otras veces tiene otros. Sí, o como decía, cosas que en teoría no debería saber, o que sí debería saber, no la sabe en un principio, pero luego se descubre que sí. Yo que sé, pues por ejemplo en estos números tenemos como que nunca se ha encontrado con una civilización, nunca, y luego si vemos en la historia, la trayectoria del personaje, cuando empezamos a conocer un poco su historia pasada, esto no Sí tiene que ningún sentido. había hasta planetas que estaban habitados y esas cosas. Y el mismo procede de uno, o sea, tiene sus cosas. Ujú. Bueno, cuando alguien, yo creo que empieza a leer el primer número de esta trilogía, ahora que ya vamos a meternos en la historia, puede pensar, me he equivocado de cómic. O sea, yo venía aquí a ver Galactus y esas cosas, y resulta que están aquí con los Inhumanos y la está liando Maximus, qué raro. Sí, para variar. Bueno, esta es la primera vez que la liaba, ¿eh? De decir eso. Sí, era la primera vez que la liaba Sí, es la Maximus. aparición, la presentación de los... O sea, desde el número 44 hasta la mitad de este número 48. Sí, ya había aparecido Medusa por ahí. La única que había aparecido era Medusa, pero no sabíamos que era un personaje inhumano. Ujú. Y en el número 44 aparece Gorgón, y luego ya pues van apareciendo el resto de los personajes. Sí, yo recuerdo, ¿sabes? Que siempre termina saliendo el tema de estos números que estaban saldados en tiendas de todo. Sí, sí, sí. Tenía no sé si era el de en medio de Galactus, que Ujú. es el que en el que sale el Watcher, o igual es el primero. Watcher sale en todos, Sí. realmente. El que sale en portada, digo. Ah, vale. Sí, Y- creo que es el... Sí, porque el tercero sale Estela Plateada. Sí, y era yo creo que era el de presentación de los Inhumanos. Entonces, si este era el 45, pues es el 43, el 45. Y era la presentación de los Inhumanos. Ujú. Primero salía el perrete, nuestro querido ¿cómo era? Mandíbulas. Mandíbulas. Que les llevaba aquí a hablar, a parlamentar con los Inhumanos. Es Ujú. una historia muy chula. Y claro, y ya te va a decir, pero me tengo que leer lo anterior.
Claro, no, pues es esto, ya digo, del número 44 al número 48 hacia la mitad, que es toda esa historia de los inhumanos, nos los presentan, menos Medusa que había aparecido antes, pero que tampoco pasa nada si no la conocías, nos lo presentan, nos explican lo que son, qué hacen, quiénes, de dónde vienen, etcétera. Y es una saga que está muy muy bien. Y de hecho aquí todavía no se sabe recomendable. nada de su pasado Kree, porque los Kree se nos presentarían mucho más adelante en la serie. Bueno, años después en la serie. Sí, sí. Entonces yo creo que es una saga muy interesante, incluso una saga que podría pasarse por aquí en un futuro no muy lejano. Sí, si hacemos algún especial Inhumanos o algo así. Sí, coincidiendo con el Hay que estreno tratar esto. de la serie, pues ya que hemos hablado de la etapa de Jenkins y Al Lee, yo creo que estos 4 números y la serie que hizo Jack Kirby en su día son las cosas más representativas de esos personajes. A mí me tienta mucho además ese Marvel Limited Edition de los Inhumanos. Sí, sí, sí. Así que sí, puede que se pase por aquí. Pero bueno, vamos ya a ver un poquito la historia. Sí, pues miren, como decías, yo creo que vamos a saltarnos esta primera mitad, porque realmente no tiene sentido que nos pongamos a hablar del último tercio de una historia de la que no vamos a hablar y que, como digo, podríamos traer en un futuro. Sí que hay que decir que, bueno, pues que lo que ocurre es especialmente relevante para Johnny Storm, ya que queda separado de Cristal, pues de la que se había enamorado, como no, y ella de él también, como no. Y le tenemos durante toda la saga de Galactus pues en un estado un poco jodidichi, vamos a decir. Sí, apesadumbrado. Sí. Bien, pues empezamos con, una vez termina toda esta saga, lo primero que vemos es la presentación de Estela Plateada, al que le vemos surcando el espacio hasta que encuentra la Tierra y decide pues que este planeta podría servir a los propósitos de su amo. Pasando a la Tierra vemos prácticamente seguidos 2 fenómenos bastante raros. El primero es que el cielo se vuelve de fuego, con el consiguiente caos. Pues hay una serie de revueltas. Pero al final se ve que tan solo ha sido algo visual. Sí, vemos a los 4 fantásticos intentando calmar a la gente. Y diciéndole a la gente, esto seguro que es culpa vuestra. Claro, viene la antorcha humana y pues habrá sido la antorcha humana, no va a ser. Claramente. Y acto seguido va a pasar el segundo, que es que todo el cielo se parece cubierto por rocas. Aquí tenemos el primer enfrentamiento del grupo con Estela Plateada. Cortito, muy cortito. Sí, muy, muy cortito. Aunque no podrán detenerle antes de que envíe el mensaje que debe enviar. Hacer un pequeño inciso, porque esto lo vimos también en Marvels, cuando vemos la llegada de Galactus, vemos esas escenas de Alex Ross con el cielo de fuego y luego de roca, y lo llaman las 3 señales de la llegada del destructor, porque hace una cosa muy inteligente Kurt Busiek en este cómic, ya lo comentamos, que es coger una historia que había ocurrido además en Los Vengadores, que no tenía nada que ver con los 4 Fantásticos, en la que había habido una pequeña inundación, y meter también ese tercer elemento del agua como la tercera de las señales. Bueno, en este caso era la primera. Bien, pues tenemos agua, fuego y tierra. Y tierra, efectivamente. Bien, pues el aire ya estaba. Claro, eso ya venía de serie. Ya no se le ocurría a Kurt Busiek cómo meterlo. Y el aire ya estaba de antes. Bien, pues como digo, Estela Plateada consigue mandar este mensaje y de este modo llegaría Galactus a la Tierra. Que es como básicamente cierra esta segunda mitad de este número 48. Aquí un par de cositas que me han parecido curiosas. La primera, la aparición del vigilante una vez más, Olo Bereghin, que aparece cada 2x3. Sí, que ya se había presentado previamente. Sí, en la serie no lo he mencionado antes. Y también este Uatu. Sí, y también que en el primer número, no sé si en la edición que tienes tú también, me imagino que sí, el diseño de Galactus es distinto, o mejor dicho, el coloreado de Galactus en esta primera aparición, en la última página del número 48, el esquema de colores varía. Es rojo y no recuerdo si era verde, me parece. Rojo y verde me suena. Sí, y luego ya en el siguiente número ya tendremos el diseño morado que todos conocemos. Voy a buscarlo mientras mencionamos ya cómo empieza el siguiente número. Bien, pues el siguiente número comienza básicamente con la explicación del vigilante, ¿no? Como digo, en este momento entra en juego el vigilante, que como digo se había pasado ya por aquí en varias ocasiones, pero que esta es la primera saga en la que va a tener un papel bastante más activo. No solo activo en la historia, sino activo de que por primera vez hace realmente cosas, aunque luego esto también habría que cogérselo con pinzas. O sea, creo que es en el número de la boda en la que, pues para solventar ciertos problemas, pues aparece el vigilante
Y Que nunca puede actuar, solo puede mirar. En este anual 3, como digo, el de la boda, le presenta a Reed Richards un montón de objetos, entre los que está uno que le va a ayudar a salir del embrollo en el que está metido. Dice, no, yo no te puedo ayudar, pero bueno, te dejo esto aquí, coge lo que tú buenamente veas. No, pero yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces es un poco... No te digo nada y te lo digo todo. Sí, pero en este sí que le vemos a Death en papel un poquitín más activo en la historia. Entonces, pues... Sí, los colores ya los tengo aquí. Rojo y verde. Sí. Rojo y verde, y de hecho luego en la portada del número en el que estamos hablando ahora... Sí, pero bueno, aparece verde, pero bueno, ya un poco de imaginería. Sí, esos son los típicos trucos de iluminación, etcétera, que hacían en la época. Y después ya sería morado y marrón en este número del que estamos hablando. Sí, que es el color con el que todos le conoceremos a partir de entonces, pero que me parece curioso que la primera aparición en el esquema de colores, no sé si porque decidieron cambiarlo, la verdad es que no encontré información, o porque se le fue la olla al colorista, no lo sé. Sí, porque igual fue un tema de color, porque justo lo que sería rojo luego sería morado, ¿eh? Sí. Sí, podría ser. Algún fallo o mala explicación. Bien, pues el vigilante es el que se encarga de revelarles, bueno, primero que estos efectos o estos fenómenos extraños los había creado él, para intentar ocultar el planeta a Estela Plateada, pero que no lo consigue. Y también les revela lo que es Galactus y qué es lo que hace. Entonces descubrimos que Galactus, este devorador de mundos, es una especie de entidad cósmica suprema que va de planeta en planeta, alimentándose de la energía de esos planetas y pues dejándolos como un cascarón vacío. Además, nos llega a explicar cómo la máquina esa que vamos a ver montar a Galactus primero seca los océanos, luego coge la energía de las ciudades, va dando varios pasos hasta que al final se queda solamente un cascarón. Y que él, aunque sea un ser consciente, pues es tratado como una fuerza de la naturaleza cósmica, como si fuera un huracán. Intentar, y un poquito lo que va a todo esto es intentar razonar con un huracán o un terremoto. Es muy, muy curioso todo eso. Sí. Y bueno, los símiles con Dios están durante toda la saga. Bien, es el propio vigilante el que les dice que él no puede hacer nada, pero que hay un objeto que podría ayudarles a detener a Galactus. Así que manda a Johnny Storm, que estaba, como decimos, un poco apesadumbrado el muchacho, a conseguir este objeto a través de una serie de dimensiones hasta llegar a la que es la guarida o la morada de Galactus. Lo que se plantea un poquito casi que puede llegar a ser como una misión suicida. Sí. Y pues también pues tiene que ver con el estado anímico de Johnny Storm, que decide presentarse a esa misión suicida. Bueno, tampoco te creas que está... Quiero decir, no es que le... Ya, al final no es que el vigilante le dé muchas opciones. Ya, bueno, es esto o morís todos. Sí. Y mientras tanto, pues vamos a tener el resto del equipo intentando contener a Galactus para que no se cargue el planeta antes de que Johnny Storm consiga este objeto. Y además, por otro lado, como decimos, Estela Plateada, que en un principio era un personaje que habían creado para el número anterior y ya, sí, pues y parece que gusta. Que básicamente llega a la Tierra, manda esa señal y le da un mamporro la cosa y ya está. Que ya se queda noqueado. Sí. Bueno, pues por vicisitudes del destino, este hombre acaba en la casa de Alicia Masters. Recordemos, haciendo un poco de memoria, la novia o novieta de la cosa, que es ciega, escultora. Sí. Y también aparecía en Marvels, hacía esculturas de los personajes de Marvel. Sí. Y bueno, hay un montón de... Un personaje que me gusta mucho. Sí, en Tierra X está casada con Ben Grimm. Bueno, pues como digo, Estela Plateada está con Alicia Masters, que es un poco la que pues le cuida un poco porque está un poco herido y tal, y apelando a su honradez, a su buena fe, le convence de que se enfrente a su señor, pues para que las personas de la Tierra no acaben muriendo, ¿no? Tenemos ese cambio en Estela Plateada, que siempre había sido el que se iba buscando planetas para alimentar a su amo. Que no se había planteado nada hasta el momento, pues consiguen hacerle entrar un poco en razón. Sí. Al mostrarle que cada ser humano es como un mundo, ¿no? Y intentar evitar tantos mundos, tanta tragedia. Sí, por eso digo que es un poco curioso, todo esto de Estela Plateada coincide con... O sea, queda bien aquí, pero luego cuando descubrimos el pasado de Estela Plateada, pues no tiene mucho sentido. Sí, no tiene mucho... Y este sería un poco el final del segundo número.
Bueno, hay que decir que normalmente nosotros no solemos contar ni sorpresas gordas ni el final de los cómics que tratamos, pero siendo esta una obra que ya tiene tanto tiempo, suponemos que la mayoría de la gente que nos está escuchando ya lo ha leído. Y en el caso de que no la haya leído, seguro que la conoce. Y conoce cómo termina. Y sabe saber cómo termina, y que el hecho de que nosotros le contemos cómo termina no le va a quitar las ganas de revisitarlo en algún momento. Uh-huh. Así que bueno, pues en el último número de esta trilogía de Galactus, ¿cómo termina todo esto? Recordemos que Johnny Storm había ido a buscar un device. ¿Device? Que parecía que podía parar a Galactus. Uh-huh. Que Estela Plateada está convencido de enfrentarse a su señor para defender esta tierra. Y que los otros tres están haciéndolo un poquito lo que pueden. Lo que pueden, porque además ha aparecido por ahí un personaje que se sacan un poco de la manga, también muy Jack Kirbyano, que es no me acuerdo cómo se llamaba, pero es una especie de robot enanito con el que se enfrentan. Mira, conmigo no podéis hacer nada, insectos, y les trata, de hecho les echa ahí como un vaporizador, como si fueran insectos. Sí, es que hace varios símiles con el tema de Dios, insisto, que es yo creo que lo que gira la historia todo el rato. Hay un momento en el que le tira una especie de vaporizador a Ben Grimm, y el propio Reed Richards, cuando Ben Grimm dice que es esto, dice: nos está tratando como insectos y nos está tirando un insecticida. Sí, continuamente se está viendo cómo están sobrepasados completamente por esta situación. Uh-huh. Bien, pues como bien dices, en teoría el resto del equipo tenía que retener a Galactus sin que se cargase el planeta antes de que llegase Johnny Storm, pero realmente el que lo va a conseguir es Estela Plateada. Uh-huh. y este cómic abre con el enfrentamiento, ¿no? Con cómo se encara Estela Plateada con Galactus. También mostrado en Marvels magistralmente. Sí, como le pide pues que por favor que no destruya este mundo, porque hay seres vivos que son inteligentes, que es una civilización naciente. También el propio vigilante también habla con él y intenta hacerle razonar. Le pide lo mismo. Otra vez el símil con los insectos, porque Galactus lo que le dice es a ver si se preocuparía ellos por pisar un hormiguero. Uh-huh. Sí, porque es curioso que, aunque les menosprecia, sí que llega a tener diálogo con los personajes. Sí, quiero decir, él habla continuamente, no es un personaje mudo ni mucho menos. Que yo creo que igual habría funcionado más incluso si fuera mudo y pasase todo lo que le dijeran y ni respondiese más que cuando le hablas de la plateada o algo así. Como... Bueno, no sé, es que claro, como idea de Dios yo creo que funciona mejor así, como idea de fuerza de la naturaleza pues hubiese funcionado más que no hubiese dicho absolutamente nada. Sí, planela lo suyo, les echa el vaporizador, ni les habla ni nada. Uh-huh. O sea, al final sí que les hace en cierto modo caso. Sí. Bien, pues entonces, como digo, empieza el enfrentamiento de Estela Plateada con Galactus. Vemos como Estela Plateada pues también tiene poderes cósmicos y bastante gordos. Uh-huh. Y bueno, pues vemos el regreso de Johnny Storm, que parece que ha conseguido volver de donde ha estado. Curiosamente no nos cuentan cómo lo ha hecho. Sí, se narra un poquito ahí, está atravesando... Sí, pero nos cuentan la vuelta. Distancias incomprensibles y cosas así. Sí, pero nos cuentan la vuelta del personaje, no es vuelta cómo obtiene este objeto. Uh-huh. No, eso no es... Aunque él creo que ya decir, no sabéis lo que he pasado para conseguir esto. Sí, lo menciona. Incluso el vigilante le dice que no se preocupe porque tarde o temprano, o sea, dentro de poco lo olvidará porque el cerebro humano no es capaz de comprender todo lo que ha podido vivir. O sea, al final estamos con una serie de diálogos fin del universo. Muy grandilocuentes continuamente. Sí, súper grandilocuentes. Y es cuando este personaje pues muestra qué es lo que ha obtenido, y es el propio Galactus el que lo identifica como el nulificador supremo, que es este cipo maqueado. Sí, la verdad es que el diseño deja un poquito que desear. No, a mí sí me gusta, es Kirby 100%. Sí. O sea, al final es como una especie de mechero gigante. Sí. Y vemos que Galactus se asusta al verlo. Arquea cejas, por lo menos. Sí. Debajo del casco. Y pues de este modo consiguen convencer a Galactus para que no destruya el planeta y se va a buscar otros planetas. Además dice, bueno, sí, después de todo, si cualquier planeta me sirve, que pues, ¿para qué tienes que ir aquí a tocar las narices? ¿Qué necesidad había? Pero sí, está bastante gracioso.
Y Sí, y así. al final lo que llega a ser es en plan, pues si nos vas a intentar mochar, pues nos vamos todos a tomar por saco. Sí, tampoco llegan a explicar qué es lo que es este nulificador supremo, pero sí que dicen que activarlo, porque incluso el vigilante dice, cuidado, no toques eso. si lo activan, destruirían todo el sistema, dicen, todo el sistema solar. Oye, luego este nulificador, ¿dónde lo dejan? Pues ha aparecido de vez en cuando, creo que lo guarda el vigilante y de vez en cuando pues lo han rescatado en algunas historias. Es pues uno de esos argumentos recurrentes que tienen por ahí de fondo. Sí, y de al vez en igual que cuando el guantelete y esas algún guionista lo recupera. Obviamente no ha sido tan utilizado como el guantelete, pero sí que ha aparecido por ahí de vez en cuando. Así que convencen a Galactus para que se marche y así le derrotarían. Eso sí, antes... Sí, le derrotarían entre comillas, vamos, pues sí. Sí. Pero digo que antes de irse, Galactus le quita los poderes cósmicos a Estela Plateada, dado que se ha enfrentado a él, y le deja varado en la Tierra. Dice, ¿tanto te gusta este planeta? Pues quédate aquí. Hala, pues para ti. Luego lo que veríamos, o lo que se trataría, es que lo que había hecho era una especie de barrera alrededor de la Tierra que no podía traspasar Estela Plateada. Que un poquito su cosa era precisamente surcar los cielos cósmicos y le quitaría esa posibilidad. Y se quedaría pues en la Tierra, pues, conociendo la Tierra, ¿no? Sí. De hecho, en un momento dado dice, bueno, pues me voy a recorrer el mundo, ¿no? Sí, va con su tabla de surf ahí a ver cositas y bueno, tenemos su tapa en regular, está bastante interesante, etcétera. Como digo, este número 50, que estamos hablando del número 50 de los Cuatro Fantásticos, la historia de Galactus terminaría Más o menos a la mitad. Más o menos a la mitad. Tenemos un pequeño epílogo en el que vemos pues como salen en todos los periódicos que los Cuatro Fantásticos han salvado la Tierra, menos en el Daily Bugle, que dice que ha sido todo un montaje. Que aparecen por ahí unos personajes diciendo, yo lo que hago es leerme el artículo y pensar todo lo contrario de lo que dice Jameson. Esto también se utilizaría además en Marvel, sí. De forma más inteligente aún, si cabe. Sí, está, yo creo que mejor llevado. Porque, bueno, en otros tiempos, evidentemente. Claro. Pero, ha evolucionado todo mucho más. Pero que insisten en la idea de que les hicieron pasar este Galactus como si fuese Dios. Y es lo que se critica en el artículo del Google. Y la segunda mitad del cómic lo que tenemos es, pues, el arranque de una nueva historia. Por un lado, vamos a ver que hay bastantes tiranteces entre Reed Richards y su Storm, porque él siempre está trabajando en su laboratorio y pasando un poco de la mujer. Recordemos que acaban de casarse, o sea, el anual número 3 es del mismo año. Bueno, es el anual del año anterior, vamos. Y por otro lado, vemos que cuando descubre Ben Grimm que Alicia Masters ha hecho buenas migas con Estela Plateada, sí, pues se siente un poco menospreciado. Sí, hay un momento al final, cuando ya se ha ido Galactus, con un diálogo interior de Ben Grimm, dice, ni siquiera me ha mirado. Bueno, pues que no te ve, hijo mío. Dice, solo se preocupa de Estela Plateada, ya se ha olvidado de este monstruo apesadumbrado. Y luego critican a... Y luego según se va dice la otra, oye, ¿dónde está Ben? Luego critican a Estela Plateada porque es emo, pero... No, Ben Grimm, madre mía. Sí. Y luego pues tenemos ese nuevo inicio argumental de Johnny Storm entrando en la universidad. Pues eso ya yo no lo he visitado. Bueno, está bien esta etapa, porque además, bueno, en este mismo número además nos presentan a un personaje que va a ser recurrente, que es este nuevo compañero que tiene la universidad, que es este Wyatt Winfoot, que pues es un personaje bastante importante de los Cuatro Fantásticos, ha salido bastante. Es un nativo americano que es además campeón de, no sé si es triatlón o de qué, no me acuerdo ahora mismo de qué disciplina deportiva. Y bueno, pues otro personaje que empieza los dos, el nombre y el apellido con la misma letra, con la W. Cierto. Y por ejemplo, le tenemos como he leído recientemente, en Tierra X, es el que hace de Ala Roja, el sidekick del Capitán América nuevo que tiene en traje de halcón y tal. Es este Wyatt. Curioso. Nada, es un inicio de etapa. Como hemos mencionado antes, empiezan
Lo de Galactus ya habría quedado finiquitado. A centrarse en los seriales, entonces en un mismo número cerraban la saga, la macrosaga anterior, que podía haber durado 2, 3, 4 números, y empiezan la siguiente para que no el lector... Con las demás. Sí, el lector no se sienta tentado de dejar la serie en ese punto y esté ahí ansioso de que siga, de que salga el siguiente número. Un poquito un cliffhanger. Sí. Por cierto, a ver cuando hablamos aquí de cliffhanger, aquí Humberto Ramos y estas cosas. Oye, y pues Campbell. cuando quieras. Bueno, aquí no, va a tener que ser en No Solo Maluros. Pues cuando tú digas. Bueno, pues este sería la historia de Galactus. A mí me parece que es... Yo creo que la saga anterior, la de los Inhumanos, que es un poco donde empiezan a ser las sagas un poquitín más largas y a tener un poco más de chicha, es donde empiezan realmente la gran etapa de los Cuatro Fantásticos de Lee Kirby, que se llegaría hasta el número 116. Aquí empiezan a concatenarse un montón de historias geniales y es lo que además servía, los Cuatro Fantásticos servía como caja de arena un poquito para ver qué es lo que se hacía en el resto de Marvel. Sí, porque es una pena, pero bueno, que es bastante larga la etapa. Sí, hasta el 116 es en el que está el mismo tándem de guionista y dibujante. Sí, porque en el resto... Una etapa larguísima de Marvel. Sí, porque en el resto de series lo habitual era que estos dos personas se encargasen de lanzar la serie. Se llegaba Stan Lee con un concepto, llegaba Jack Kirby y diseñaba los personajes y colaboraba también en la historia, no lo olvidemos. Y nada, hacían 5 o 6 números y se lo pasaban a otro equipo creativo que se encargaba de seguirla mientras ellos iban a otro sitio. Sin embargo, en los Cuatro Fantásticos es la única en la que siguen durante 10 años haciendo sus historias. Estoy hablando un poco de memoria y no estoy muy seguro de si esta era la etapa más larga manteniendo guionista y dibujante o luego la había superado Bendis con Bendis. Bagley, ¿no? Sí, cuando en Ultimate Spider-Man. En Ultimate Spider-Man llegaron hasta el número 100, tampoco hicieron mucho más, ¿eh? O sea, igual justo era para quitarles el récord, ¿no? Pues casi, creo que fueron 120 y tantos, creo que no llegaron a 130, lo digo un poco de memoria. Y sí, porque yo me acuerdo que cuando ocurrió, cuando pasó el número 117, que había pasado ese récord, ¿no? Sí, además aprovechando un poco esto para promocionarse, creo que fue justo, además hicieron una especie de remake de la saga del clon, de la clásica, y que duró 10 números, me parece, o algo así. Y se usó pues esto de que en Marvel, ojo, y creo que probablemente en DC también, porque se suele decir en cómic mainstream, porque luego sí que hay otros autores que han tenido, o sea, yo no sé cuántos números lleva Eric Larsen haciendo Savage Dragon, pero sé que son más, o el famoso caso de Cerebus, que lleva más de 300, bueno, que fueron más de 300 números. Sí. Entonces, pero en mainstream creo que, o sea, lo que sería Marvel y DC, creo que sí que era la más larga. Bueno, y vamos ahora ya con cómo podemos hacernos con esto. Voy a empezar yo con tu mítica frase. Esto se editó en su día. Muy bien. En grapa. Sí. Por la editorial Vértice. Sí, sí. En los años 70. Muy bien. Pero es posible que sea difícil de encontrar. Aunque yo tenía ahí un número por ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, el que he mencionado al principio. Ah, sí, sí. Y además creo que me costó 33 pesetas, porque creo que venían 3 cómics por 100. O sea, y a saber dónde está eso y en qué estado, y manchado de colacao. O sea que... Pero eso valdría un dinerillo ahora. Pero bueno, encontrable ahora mismo
lo que es la trilogía en sí y el primer número también de los Cuatro Fantásticos. No sé si alguno más, pero alguno, por ejemplo, de Estela Plateada sí. En el que decimos una y otra vez cuando hablamos de cómics de esta época, el 75 años de Marvel. Sí, la clásica. La clásica. Está la trilogía en sí, y eso, el primer número y alguno de Estela Plateada después continúa justo después, me parece. Y luego también tenemos los Omnigold. Sí, los Omnigold, en realidad fue el primer tomo que sacaron de Cuatro Fantásticos de Omnigold. El tema está en que en vez de empezar por el principio, ¿no? Sí, porque ¿qué pasa? Unos años antes habían intentado sacar material clásico, Panini, quiero decir, con estos Marvel Masterworks, que son los que es la edición que sale en Estados Unidos. Estos Marvel Masterworks que reeditan la etapa clásica de muchos personajes al principio. Salieron varios, creo que salieron... Los de Spider-Man creo que no, porque habían editado ya en Best of Marvel Essential los primeros de toda la etapa de Stan Lee y Steve Ditko. Sí que salieron los dos primeros de Vengadores, uno de Hulk y alguno más, ahora mismo no recuerdo. Y salieron dos de los Cuatro Fantásticos. Entonces, como ese material estaba relativamente reciente, editado, y no había funcionado, parece ser muy bien, porque la línea Marvel Masterworks en España la cancelaron creo que se sacaron 5 o 6 tomos en total. Cuando empezaron a sacar el material en estos Omnigold, en estos Masterworks tenemos Orígenes, sobre todo, ¿no? Me suena. Porque es lo que se editó aquí, realmente. Sí. Está el Origen de los X-Men, el de Doctor Extraño. No, el Doctor Extraño sí llegó a salir, yo creo que no. Yo lo he visto por ahí. Igual es de Argentina, puede ser, no lo sé. El caso es que en Panini, como digo, solo sacaron los 5 o 6 tomos en total. Creo que a Vengadores llegaron a 2, a los Cuatro Fantásticos también, y uno de Hulk y algún otro más. Pero en Estados Unidos esta es la forma básica de hacerse con el material clásico. O sea, van sacando y siguen sacando, y en el caso de Spider-Man van por el tomo 17 o una cosa así. O sea, es como serían los Omnigold aquí. Entonces, como ese material estaba bastante reciente, lo que hizo Panini con bastante buen juicio es empezar a sacarlo a partir de más o menos donde lo habían dejado, y luego posteriormente sí que recuperaron el anterior. Entonces, el primero que sacaron fue creo que se llama La Edad Dorada, me parece, que tiene los números justo empezando con el anual de la boda. Sí. Es el primer número que tiene, y luego empezaría la etapa la saga de los Inhumanos, o sea, el número 44. Sí, entonces, un poquito lo más interesante. Entonces, eso es un poco donde empieza lo bueno. Y hasta el número 60 y poco, me parece. Y luego, posteriormente, de hecho bastante recientemente, por fin han sacado esos dos primeros Omnigold, que incluirían los primeros números hasta el número 43, que es lo que falta de publicar en ese formato. Entonces, como digo, pues como no, el primero que sacaron es este, y luego tenían intención de sacar al de unos años lo anterior, pues no están numerados. Y el tomo en el que está recopilada esta información, como digo, es pues este Marvel Omnigold o Marvel Gold, los Cuatro Fantásticos, la Edad Dorada, me parece que se llama, que incluiría, como digo, del número 44 al número 60 y poco. Andarán 35, 40 euros. 40 euros clavados. 40 todos euros. Los Omnigold creo que siempre son 40, creo, No, hay... Porque hay algunos un poquito más gorditos, otros menos. No, pero aun siendo unos más gorditos que otros, creo que siempre valen 40. Los Marvel Héroes sí que varía el precio. ¿El de Hulk es Marvel Héroe? El de Hulk sí, porque... vale. Por eso... Pues, que al final el formato es muy similar. Es muy similar. Al tener tantas páginas. Sí, es muy similar, pero la calidad de las páginas varía, porque ya es página, no es satinada, quiero decir. Sí. El tema está en que utilizan los Marvel, los Omnigold estos, para sacar material de los años 60 y 70, y ya material de finales de los 70, 80 ya es en estos Marvel Héroes. Vale. Entonces ahí sí que varía el precio, porque por ejemplo el que recopila toda la etapa de Alpha Flight de John Byrne, que creo que son 20 y pico números, ahora mismo no recuerdo cuántos, vale 60 euros, que son 20 euros más de lo normal, cuando el resto suele valer entre 35 y 45. No lo sabía yo, ahí me ha venido bien para saberlo. Pero Marvel Gold, en teoría, en materiales clásicos 60, 70 con hoja no satinada, creo que todos son de 40 euros. Y además es que es la hoja que pide este tipo de material. Claro, sí, esto con este hoja tipo de color y todo. Te lloran los ojos. Pues sí. Tenemos, por ejemplo, la Patrulla X, que además me parece que es como hay que leerlo. Sí. Bueno, y así es como se puede hacer. Sí, podemos mencionar más, pues lo que has dicho antes de fuera de micro, de la biblioteca Marvel también salieron. Sí, en la línea Excelsior. Sí, que eran estos formatos reducidos en blanco y negro. Sí. Pero bueno, yo creo que la forma más sencilla va a ser la... Y además,
Mira que te lo había dicho para mencionarlo y ya se me había olvidado a mí. Y además que el material que recopilan, aparte de esta trilogía Galactus y de los Inhumanos, o sea, todo lo demás también está muy bien. Y si quieres, pues puedes empezar desde el principio, que también, yo insisto, toda la etapa, los 117 números de Stan Lee de King de los Fantásticos, muy buenos. ¿Eso cuántos Sony Goals van a ser? Ya está todo. ¿Está todo? Sí, ya está todo. ¿Están 6? Está creo que son 6. Sí, 6. Creo que son 6, sí. 6 por 4... Sí. Ahí se te va el dinero, ¿eh? Sí, pero bueno, oye, a ver, también hay que decir que estos cómics se tardan más. A mí me va a costar más Sandman. Oye, a ver si podéis un comentario en el programa anterior, que no habéis puesto ninguno todavía. En el No Solo Marvelous, a ver qué Sandman me compro, que me voy a comprar todos al final, ¿eh? Que decía que... Haciendo un inciso. Sí, no, me parece muy bien. Ya no sé lo que iba a decir, ¿ves? Me has perdido el hilo. Sí, no sería muy relevante. No, seguro que no. Bueno, pues hasta aquí cómo hacerte con este material. Aunque te lo preste el señor Cabrera, que lo tiene por ahí. Sí, también es otra opción. Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis podido oír a los artistas por Trial y Josh Woodward, que está sonando en este momento. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que nos mencione a sus creadores el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo marvelouspodcast@gmail.com. Os recordamos que ya nos podéis encontrar en las redes sociales habituales como Facebook y Twitter, buscando Marvelous o Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa, o también poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etcétera. Estamos barajando la posibilidad de poner una lista en Wacom con los cómics que hemos ido tratando y recomendando, y también poner una lista en Spotify con la música que utilizamos. Si os gustaría, pues podéis poner los comentarios, o igual para cuando estéis escuchando esto ya está hecho. Los programas ya están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes. El programa de hoy fue una de las primeras peticiones que tuvimos. Un saludo al señor Díaz, no sea que no le veamos mañana. Muy buenas. Y no le saludemos. Y además que lo hizo formalmente. Sí. Porque nos lo pidió en persona y le dije casi no valía y nos lo pidió por Facebook. Y ahí hemos tardado un poquito y desde aquí lo sentimos, pero es que hasta que se nos ha ocurrido cómo podíamos hablar de esto y hacerlo bien. Y a ver cómo ha quedado. Bueno, ya lo iremos. Bueno, pues vamos a pasar a las recomendaciones. Yo no sé si tengo 2 o tengo 3. ¿Cuántas tienes? Yo tengo 2. Yo siempre traigo 2. Pues vamos a hacer las intercaladas, así que empiezo yo con la primera. Venga, va. Que va a ser Imaginautas. Un cómic de los Cuatro Fantásticos que vais a encontrar en cualquier tipo 100.000 anuncios o Guapalol, que no vamos a hacer publicidad. Vale, ven. Saldadísimo. Y que abre una etapa muy chula de Waringo y además era White, ¿no? Sí, Mark White al guión y Mike Waringo al dibujo. La pena es que sacaron creo que uno más y sí. en esta colección de Marvel Héroes, y no sacaron más, y la etapa entera de Mark White me parece que es muy buena, entera. ¿Y cómo te puedes hacer con esta etapa? ¿En grapa? Eso la sacaron en grapa en su día y no ha tenido reediciones. Una pena. Sí. Bueno, pues vamos con una de tus recomendaciones. Venga, pues voy a aprovechar para recomendar una cosa de DC. Y voy a recomendar... ¿Vas a recomendar una cosa de DC? Sí, voy a recomendar El Cuarto Mundo de Jack Kirby, que aunque no... Aprovechando que lo están reeditando ahora, de hecho este mes creo que sale el segundo tomo, han sacado ya el primero. Van a ser 4 tomos en total. Son 4 series, creo, 4 series regulares me parece que eran, pero al final engloban una única historia. Todo este tema de los dioses, etcétera, Darkseid, bla, bla, bla. Una cosa que es yo creo que va a ser relevante para la próxima película de Liga de la Justicia, tiene pinta, es Jack Kirby
Además es Jack Kirby haciendo lo que le sale de los huevos, que eso siempre es de agradecer. Además, el otro día hablando con un amigo, me dijo que en la edición ampliada de Batman Superman se veía algo más del tema de las cajas madre. Sí. Así que y sí. aparecía por ahí un personaje que todavía no se sabe quién es. Bueno, no vamos a entrar en esto ahora. No sé el momento ni el lugar. Sí, efectivamente. Pero bueno, eso, Cuarto Mundo Jack Kirby, van a ser 4 tomos, el segundo sale este mes, el primero ya está publicado. ¿En haceros con qué ello. rango de precio estamos hablando? Pues es carillo. Carillo, vale. Sí, Pero vale la pena. Lo edita CC, sí, vale mucho la pena, pero muchísimo la pena. Bueno, pues yo voy con mi otra recomendación. Voy a recomendar algo de DC. Venga, va. Pues JLA, la nueva frontera que ya habíamos recomendado en un solo Marvelous. Y no sé si incluso la habíamos recomendado en un Marvelous. En Marvelous no sé, en uno solo Marvelous hablamos un ratito sobre él. Sí, ahí estuvimos hablando un poquito sobre él. De Darwin Cook. ¿Por qué? Pues porque estábamos hablando en la gestación de Los Cuatro Fantásticos que había estado en DC haciendo Jack Kirby una serie que se llamaba Challengers of the Unknown. Sí. Que aquí no recuerdo cómo se llamaban. Y estos personajes aparecen en este JLA, la nueva frontera. Que además es que también tiene ese espíritu aventurero y explorador y el tema de la isla de los monstruos que puede recordar un poquito a lo que hemos estado hablando hoy de Los Cuatro Fantásticos. Y mucho toque de la Edad de Plata. Sí, muchos homenajes a la Edad de Plata de DC, pero que tiene bastante el espíritu de la obra que hemos traído hoy. Así que me parecía una recomendación, es que me gusta mucho. Me parece muy bien. La siguiente recomendación del señor Cabrera es... Y mi otra recomendación es la actual etapa de Estela Plateada en Marvel. Ay, qué buena. Con Dan Slott al guión y Michael Grez al dibujo. Muy recomendable, muy al margen del resto de lo que pasa en la editorial. El dibujo está genial, como todo lo que hace Alred. Y el guión no le va la zaga. Yo creo que es una etapa bastante interesante. Ya veremos a ver cómo la terminan. Pero yo creo que es una obra muy disfrutable. Muy divertida, muy fresca y muy, muy disfrutable. Creo que van el último tomo, no sé si ha salido ya el cuarto. Pues sí, creo que aquí hay 4 tomos. Sí, ¿sabes si había salido el quinto? Me parece que no, pero... Pues has recomendado algo de Estela Plateada, pues yo voy a recomendar también algo de Estela Plateada. Muy bien. Y además que con guión de Stan Lee y dibujo de nada más y nada menos que Moebius, Estela Plateada Parábola, en el que ya el tema de que Galactus tiene el papel de Dios y Estela Plateada un poco el del Mesías, ya se exagera ya más. la demasiada potencia. Hay que decir que la edición de Panini está recoloreada y se le da a Galactus el color habitual que vemos en Los Cuatro Fantásticos, pero que en su edición original tenía un color turquesa. Sí. También que recuerda un poquito a que su primera aparición era verde y rojo. Muy, muy, muy curioso. Pues oye, muy buen guión y muy buen dibujo. Una historia contenida en la que se nos narra en un futuro lejano. Estela Plateada es el único que queda vivo de toda la edad heroica, por en plan un rollo que es inmortal. Y vuelve Galactus y dice, pues aquí estoy yo. La verdad es que me gustó bastante. Y pues mira, la edición de Panini son 9,95, una edición bastante chula. Sí, es que el dibujo de Moebius es... Y además yo creo que el tamaño es un poquito superior al... Sí, es un poquito más habitual. grande, sí. Y vale mucho la pena. Y hasta aquí las recomendaciones de hoy. Oye, ¿de qué vamos a hablar en el próximo programa? Pues tú sabrás. Es que no hemos hablado todavía de nada de Spider-Man, tío. Ya, es un poco triste. ¿Traemos algo de Spider-Man? Venga, va. ¿Qué te parece si traemos Marvel Knights de Spider-Man? Muy bien, así nos ahorramos hablar de Mark Millar. Me parece muy bien. Y además que me lo acabo de leer, casualmente. Ah, vale, yo me lo tendré que releer para la ocasión. Bueno, pues id pillando y releyendo vuestro Marvel Knights Spider-Man de Mark Millar y dibujo de Terry Dodson y en un par de numeritos Frank Cho. Que, bueno, pues, la verdad es que me ha parecido bastante curioso. Está divertida, es una serie muy divertida. Es el Spider-Man que a mí me gustaría ver de una vez en pantalla. Un Spider-Man adulto que ya está de profesor y esas cositas. Lo tiene jodido. Lo tengo muy complicado. Bueno, pues hasta el próximo programa con Marvel Knights Spider-Man. Agur. Adiós. If anybody wants to find me, I'll be in the last place you would look. In a place where people used to be, a land that's cold.